por ahí. Bien, ¿me pueden escuchar bien? Sí, yo lo escucho bien y yo estaré encargado de estar al frente de cualquier cosita. Bien, muchas gracias, doctor Jairo. Un cordial saludo a todos los colaboradores, amigos y personas dedicadas a la educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es para mí un placer muy grato que me inviten a dar estas charlas que he titulado La evaluación de las competencias para la educación superior, en donde más que brindar un conocimiento o facilitar un conocimiento es un llamado a la reflexión de nuestro quehacer docente y la importancia que tenemos en estos procesos. Como sé que el tiempo es limitado, este trabajo virtual nos ha llevado a transformar nuestras vidas. El trabajo en casa implica muchas otras cosas. Le pido el favor al doctor Jairo que por ahí cuando sean las 10:40 o algo así, me mande alguna señal o me diga algo, con eso no me extiendo y puedo dar finalización a la temática, sino de pronto esto que me apasiona, podría hablar durante mucho tiempo. Entonces, si les parece, voy a comenzar y quiero iniciar agradeciendo. Primero que todo, agradecer, y ustedes en la parte de abajo de la diapositiva ven que he colocado una frase que es: el estudio es el vehículo para el encuentro de la felicidad. Muchas personas piensan que el estudio es solamente para que tengamos la posibilidad de tener una remuneración mejor o de tener un reconocimiento social. Yo pienso que es el vehículo que nosotros hemos decidido tomar para encontrarnos con la felicidad. En la medida en que estudiamos, nosotros entendemos más la complejidad del mundo y asimismo asumimos más retos y más responsabilidades en ese desarrollo social. La felicidad de nosotros es la felicidad de otros. En la medida en que podemos lograr que otros sean felices, nosotros encontraremos más ese aspecto de la felicidad. Esa es una frase de un fragmento tomado de Santo Tomás de Aquino, que es el último doctor en la Iglesia y que es considerado el patrono de las universidades. Entonces, inicio los agradecimientos a todas las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, Sogamoso principalmente, al ingeniero Eduardo Avendaño, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, y a un amigo y a muchos otros que están allá, como es el ingeniero Oscar Rodríguez, que somos colegas y no sé si ya ha llegado a su comisión de estudios, pero me parece que lo vi por ahí, y me agrada muchísimo poder brindar este espacio para que podamos potencializar más el servicio que nosotros hacemos a nivel nacional, regional e internacional con los profesionales que ponemos al servicio. Y por otro lado, no es menos importante iniciar diciendo que como docentes requerimos cambios importantes. Probablemente ya los hayamos asumido, pero no son suficientes, porque ahora tenemos estudiantes en un nuevo siglo que tienen una cosmovisión diferente con la cual nosotros nos formamos, una mirada de vida y un concepto de vida muy diferente, y que el sector productivo cada vez es más complejo y requiere cambios. ¿Y quiénes son los promotores y quiénes son los que pueden facilitar ese cambio? Nosotros, los docentes. ¿Y para qué nosotros necesitamos generar esos cambios? Para poder generar un encuentro con la felicidad de nuestros estudiantes, la misma nuestra y la de la sociedad en general. Esas son parte de nuestras responsabilidades. Ahora miremos esa imagen donde parece que esos barcos fueran a naufragar, donde están a punto de irse a una cascada, a un precipicio. Ese era un concepto que se tenía hace ya varios siglos sobre el mundo cuando era una tierra plana. Hoy sabemos que no es así y enfrentamos cambios muy importantes. Y estos cambios son muy rápidos, cambian con una rapidez enorme. Ya las personas maduras, los viejitos como yo, podemos decir que hemos vivido en estos últimos 20 años unos cambios muy profundos en la educación. Estoy seguro que los mayores que yo podrán decir: oiga, la educación ha cambiado de manera muy amplia. Aquellas personas que se formaron en la universidad en los años 70 dicen que la universidad no se parece nada. Algunos consideran que hemos bajado, que la calidad ha disminuido porque somos menos exigentes. Otros, de pronto de mi generación, consideran que los cambios han sido un poco más apropiados, y otros llegan y dicen que la universidad se ha relajado y que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Esto por qué se da?
debido a la tecnología, la globalización, una sociedad del conocimiento y la participación en redes sociales, entre muchos otros aspectos. Todos estos cambios que nos ha tocado vivir, que son inimaginables en todos los aspectos que se han incursionado en la vida, han conllevado a que tengamos diferentes concepciones de la vida. Entonces eso ha generado cambios en los contextos económicos, cambios en las disciplinas. Lo que me enseñaron a mí en la universidad no es lo que yo enseño hoy en la universidad, ni siquiera en las materias básicas, llamémoslas cálculos, físicas, han cambiado, los conceptos siguen, pero la forma como lo hacemos son diferentes. Hay grandísimos retos por desarrollar, transformaciones relevantes de la época. Hace 15 años no conocíamos redes sociales. Yo empecé a conocer el internet por allá en 1999. Hoy en día creo que todos los muchachos lo manejan y creo que son mejores que nosotros mismos. La capacidad y la potencialidad que hay en las comunicaciones hoy en día son muy, muy importantes. Los cambios en el contexto de trabajo pues nos llevan, hoy estamos enfrentando un trabajo en casa, nos comunicamos con ellos, nos tenemos que preocupar por aquellos que tienen acceso y no tienen acceso, y tenemos nuevas responsabilidades en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todas ellas convergen a un mundo cambiante con rapidez enormes, y lo único que podemos es tratar de encontrar esos puntos de intersección que se generan. No podemos decir que uno es más importante que el otro porque todos convergen a ese desarrollo. Y eso ha generado una nueva filosofía que se inicia más o menos desde 1999 o tal vez unos pocos años atrás por la UNESCO. Y cada ellos se han preocupado por mirar cómo es la educación en este nuevo siglo. Y esa nueva filosofía educativa se puede resumir en esta frase: la meta es la enseñanza, que debe disminuir tu acción en transmitir conocimientos, privilegiando el aprendizaje, específicamente la gestión de las actividades del aprendizaje a partir de los esquemas y de los conocimientos adquiridos. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros somos los responsables y los pioneros de que estos cambios se dan, porque si bien el estudiante es el actor principal de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el coequipero, quien ayuda, quien permite y facilita esos aprendizajes es el docente. Y entonces eso ha generado cambios muy profundos en el quehacer docente. Algunos de esos cambios, miremoslos en la parte socioeconómica. Impactos en las tecnologías de la información y el empleo. Hoy no es competente una persona que no tenga conocimientos y habilidades en la ofimática. Quien no lo haga, sencillamente no puede estar disponible en un empleo. Nuevos perfiles profesionales. Yo creo que cada 5, cada 10 años encontramos cuáles van a ser los empleos del futuro. Sin embargo, muchas veces no logramos dimensionar qué es lo que la empresa quiere, y no siempre las empresas, y más en un entorno como el nuestro, que creo que somos un país todavía en vía de desarrollo, no logra diferenciar aquellas profesiones que tienen perfiles altamente específicos y siguen contratando profesionales con perfiles más generales. Entonces, por ejemplo, tienen dificultades los ingenieros mecatrónicos porque mezclan dos profesiones y las empresas de pronto no saben cómo emplearlos. Aún hay dificultades para las profesiones con definiciones específicas que consigan empleabilidad con facilidad. La pérdida del valor de las credenciales educativas para garantizar el empleo. Hace 30 años la persona que era universitaria tenía casi que garantizado su empleo. Hoy en día no es suficiente con un título profesional, ni siquiera con los títulos de magíster. Hoy los jóvenes que se están formando, que nosotros estamos colaborando, deben apuntar a perfiles cada vez más altos. La gran pregunta que surge ahí es si el sector productivo considera que esto es así. El sector de la industria necesita doctores. ¿Para qué quiere estos doctores? En los diferentes encuentros internacionales que uno tiene, le pregunta a los doctores, bueno, ¿y usted qué consigue con esto? Aparte de satisfacción personal y de pronto potencializarse a sí mismo, la empleabilidad no crece con esto. Y es una pérdida del valor que da la credencial educativa. Un desempleo estructural de larga duración, es decir, cada vez las empresas no saben la diferencia entre un ingeniero, un técnico o un tecnólogo,
y para ellos pareciera ser lo mismo contratarlos y no saben encontrar el verdadero desempeño que pueden tener esos niveles de formación. Demandas de empleabilidad pareciese que no son diferentes, que no son, que no se proyectan qué es lo que verdaderamente las empresas quieren, y esto conduce a que se disminuya la empleabilidad, ya que el que tiene muchas competencias no las pueda poner a disponibilidad de estas empresas. Cambios en las disciplinas. La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI por la UNESCO generó grandes cambios, encontrando en la educación y en el perfil de y mostrando que el perfil de los profesionales era lo que iba a transformar el mundo y era lo que iba a regir. Hace escasos 50, 60 años, la universidad era solamente para los ricos, la clase media ni siquiera podía acceder allá. Hoy en día creo que hemos superado eso con miles de dificultades. El gobierno, yo creo que lleva 20 años o más tratando de hacer inclusión en las universidades, y el precio que se ha pagado es muy alto, y creo que los primeros que están en el frente de batalla son los docentes, cuando nos tenemos que enfrentar a grupos extremadamente grandes, con grandes diversidad, poco heterogeneidad, poco acceso a la tecnología, con mucha gente en los laboratorios, poco acceso a las herramientas y a las técnicas. Entonces en realidad somos nosotros los que estamos al frente de esa batalla. La educación encierra un tesoro, eso nos lo decía Jacques Delors. El tesoro es el encuentro, desde mi punto de vista, con la felicidad. El crecimiento de las naciones se encuentra en la posibilidad de que las personas se forman, tengan una educación para poder estar dentro de una sociedad, ser críticos, poder aportar a la sociedad y no ser simplemente borreguitos que van detrás de los que consideran que tienen el poder. Hace algunos años discutíamos que hace 500 años nos conquistaron con espejos. Hoy en día nos conquistan con sistemas fotovoltaicos, eólicos, con diferentes formas de tecnología que siguen siendo. En la medida en que tengamos una nación educada, podremos tener una mayor independencia. La nueva producción del conocimiento y la dinámica de las ciencias y la investigación en la sociedad contemporánea. Michael Reeves Gibson en la UNESCO. Ese es el campo, las ciencias y la investigación, pero una ciencia y una investigación con un enfoque social. Algunos de estos lo han empleado con un término que se llama ciencia, tecnología y sociedad. ¿Para qué hacemos nuestros desarrollos científicos? ¿Para qué investigamos? Todas estas investigaciones deben estar dentro de un contexto en donde están las personas, donde están los seres humanos, todos los seres vivos, y tenemos un respeto y pensamos en la sustentabilidad, comprendida esta como la posibilidad de generar un valor a las futuras generaciones, no solamente que acabaremos nuestros recursos naturales y como no vamos a estar en ese momento, entonces no nos interesa, no, todo lo contrario, es cómo las empresas logran sostenerse pero con una mirada de sustentabilidad. Los cambios en el contexto del trabajo, relaciones de trabajo con herramientas tecnológicas. Hoy en día no solamente el computador es la herramienta tecnológica que tienen los estudiantes, sino que tienen sus celulares, ya la mayoría tienen acceso a las redes, y los que no la tienen empiezan a tener limitaciones. El acceso inmediato a la información se ha convertido en la principal herramienta de trabajo, y esto ha hecho que muchos que no tienen conocimiento piensen que lo tienen porque solamente tienen información, y en este contexto del trabajo empiezan a aparecer lo que se llaman las competencias blandas de nuestro entorno. En algunos otros países los llaman competencias profesionales, y tienen que ver con la capacidad, por ejemplo, que tenemos para comunicarnos, la capacidad para manejar la frustración, la capacidad para poder decir no y poder argumentar por qué se dice no, y la misma manera de como si me enfado, tengo que poderlo expresar, y ese enfado no tiene que salir de los componentes laborales, es decir, podemos tener una discusión, pero cuando salimos de ese espacio donde estábamos discutiendo, nos estamos pudiendo tomar una cerveza o compartiendo un almuerzo, porque estábamos hablando, no tenemos que irnos ni a los golpes ni a las balas para poder encontrar ese punto de encuentro que necesitábamos allá. Capacitaciones permanentes debido a la rapidez y el desarrollo tecnológico. Los profesionales, las personas que se graduaron en los años 70, ese conocimiento les perduraba más tiempo porque los desarrollos eran menores. Hoy en día a nosotros nos toca casi que actualizarnos, yo pienso que con cada 3 meses, y buscar formación continua y permanente con muchísima rapidez.
Pienso que las universidades ahí tienen un campo de acción muy importante, que las empresas sí lo saben hacer y lo utilizan muy bien, y utilizan herramientas como la que estamos viviendo hoy de la virtualidad, pero muchas veces se limitan solamente a lo técnico y no la relación que tiene lo técnico con lo humano, que es donde las instituciones deben fortalecerse. La habilidad de aprender de otras disciplinas. Mis primeros encuentros profesionales me golpearon muy fuerte porque desconocía las otras disciplinas. Así como el abogado es importante, así como el ingeniero tiene muchas disciplinas, lo es el antropólogo o lo es el filósofo. Entonces el aprender de otras disciplinas es una necesidad que hoy debemos poder darle a nuestros estudiantes para que cuando ellos salgan puedan interactuar con ellas. Resiliencia, trabajar con otras culturas y formas de pensar, una cosmovisión diferente. Lo vivimos a diario en cada uno de nuestros encuentros académicos. Estudiantes que parece que no les interesara eso, que tienen actitudes diferentes a como nosotros vemos la vida, con intereses diferentes, y uno dice, ¿y para qué están en la universidad si no quieren ni siquiera venir? Es porque su cosmovisión es diferente y tenemos responsabilidades no solamente en encontrarlas, verlas, sino en transformarlas cuando se requiere. Transformaciones relevantes de la época. Las instituciones educativas fue pensada para otros tiempos y con otros estudiantes. Algunos de mis colegas llegan y dicen, estamos en instituciones del siglo XIX con profesores del siglo XX y con estudiantes del siglo XXI. Entonces tenemos que poder encontrar las convergencias que nos dan estos diferentes entornos en los que fuimos creados. Políticas de calidad institucionales eficaces con una población diversa. Es muy difícil tener sistemas de calidad educativo cuando tenemos poblaciones tan diversas, cuando hay personas que vienen del área rural y nunca han tocado un computador. Cosas de esas nos enfrentan y nos generan retos como docentes para poderles proveer aquellas herramientas que les van a servir para el futuro. Políticas de equidad en una población heterogénea. La equidad cambia cuando uno cambia de su contexto social. Alguien puede considerar que un salario mínimo es muy poquito, pero aquel que se gana menos llega y considera que eso es una millonada. Nosotros podemos considerar que somos profesores muy mal pagos cuando nos comparamos con otros contextos mundiales. Pero ténganlo por seguro que hay otros contextos donde nosotros estamos en un paraíso comparados con estos profesores. Políticas de cobertura, masificación en la educación superior. En eso sí hemos sufrido, sobre todo las universidades públicas, donde quieren meter cada vez a más estudiantes en los mismos salones, trabajar con el mismo espacio en los laboratorios y con las mismas herramientas en los laboratorios y con los mismos tiempos que tenía el docente. En algún momento se baja la calidad por eso, porque ya el profesor no puede evaluar de la misma forma cuando tiene 100 estudiantes a cuando tenía 50. Y en algunos momentos en que esa masificación y esa cobertura empieza a disminuir la calidad. Entonces la calidad no solamente es llevar al estudiante al aula de clase, sino permitirle que se desarrolle y que desarrolle su actividad académica y que el profesor lo pueda hacer con la calidad que se requiere para hacerlo. Rasgos del deficiente funcionamiento de las instituciones educativas. Miremos algunos. Elevado índice de fracaso y la deserción escolar. En esto nos golpean y seriamente somos afectados como docentes porque nos dicen, oiga, ¿cuántos estudiantes perdieron? ¿Usted qué hizo para que perdiera? Hace unos años, no tantos, uno no tenía que dar informes, sencillamente el estudiante no se esforzó, no cumplió lo esperado y no aprobó. Hoy en día se nos pregunta qué hicimos para que el estudiante intentara aprender. Es uno de los nuevos retos que tenemos. Importancia del conocimiento que se estudia y se aprende en la escuela. La mayoría de los estudiantes cuando salen y dicen, ¿y para qué les sirve esto? Y ellos no encuentran esa coherencia entre lo que aprendí y lo que voy a usar en la vida profesional. Entonces ahí hay una brecha y sobre todo en los primeros años de la formación, en todo lo que llamamos las ciencias básicas, las mismas humanidades, como que el estudiante siente que no le importa, que eso no es importante, que para qué la integral, para qué la física, y sencillamente creo que ahí es donde nosotros tenemos los primeros problemas. No podemos darle un enfoque a lo que el estudiante quiere. Cuando tiene una cosmovisión diferente podemos y debemos indicar cómo se puede utilizar ese conocimiento. Ellos quieren que el conocimiento sea para allá,
y muchas veces ese conocimiento se aplica en la toma de decisiones y cuando la necesidad se presenta, pero el estudiante no tiene la competencia desarrollada para poder percibir eso. Relación del conocimiento y del conocimiento que se estudia con la aplicación del entorno laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aprendí a hacer algo y no lo desarrollo en la vida laboral porque parece ser que no se necesitara, pero resulta que el problema no es solamente de la universidad, sino del sector productivo, porque no sabe qué se puede hacer. Y muchas veces, como el profesional es contratado para que desarrolle una tarea puntual, difícilmente puede encontrar esa relación. Son pocas las empresas en donde se le permite al estudiante presentar todas esas habilidades, todos esos conocimientos que tiene para la mejora de ello. ¿Y eso en qué repercute? En que las empresas tarde o temprano empiezan a perder éxito y empiezan a disminuir. Aquellas empresas que se mantienen es la que logran encontrar en el conocimiento la posibilidad de mantenerse y siempre estar vigentes en el mundo. Remuneración por el grado de conocimiento certificado y alcanzado al saber o al ser entregado. Muchas veces los que nos formamos en cuarto y quinto nivel decimos, ¿y para qué? Si estoy haciendo lo mismo cuando me hice de pregrado, cuando me hice la especialización, y es un esfuerzo económico, entre otros, que se hicieron y pareciese ser que no tiene remuneración. Parece ser que solamente es por amor a la bandera, por amor al conocimiento o por un reconocimiento que cada vez es menor, porque no se reconoce eso. Entonces son cambios y rasgos de deficiencia. No encontramos grandes impactos en una formación doctoral en frente a la remuneración. Ahora los docentes en la educación superior. Jacques Delors decía, la educación superior tendrá como reto para el siglo XXI proporcionar las cartas de navegación en un mundo complejo y en perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder navegar en él. Situación que eso fue dado a finales de los años 80, a mediados de los 90, y vemos que es la verdad. Necesitamos una carta de navegación que no es una receta, me disculpan, de cocina, donde uno sigue los pasos y se obtiene el producto final, sino que es cambiante y cambia con muchísima fragilidad. Para no ir tan lejos, ¿quién nos íbamos a imaginar en febrero que en mayo tendríamos que estar un mes ya en nuestras casas tratando de hacer educación virtual, con nuestros estudiantes muchas veces con baja conectividad, teniendo dificultades en verificar los conocimientos adquiridos por ellos? Es un mundo cambiante y con agitaciones muy rápidas, y nuestro reto es poder encontrar la brújula para poderlos llevar, y cada uno desde el rector, el decano y nosotros mismos desde el aula poder orientar y poderle brindar a los estudiantes la brújula no es para que nosotros la tengamos, sino para que los estudiantes puedan encontrar su norte y navegar de manera tranquila y sosegada en este mundo. Entonces esta grafiquita que encontré por ahí en internet nos muestra cómo nosotros estamos en este mundo de la educación. Primero necesitamos tener un grado de compromiso muy muy alto, debemos estar comprometidos con lo que nos gusta. Aquellos que nos metimos en esto debemos sentir un amor, un aprecio sobre la labor docente, pero no es suficiente con eso, debemos estarnos preparando. Y esa preparación no solamente es en los saberes disciplinares, en los doctorados disciplinares que podamos estar haciendo, sino en la formación de lo que elegimos hacer, en este caso la docencia. Tener unos mayores niveles de organización, porque cada vez estamos manejando grupos más grandes con capacidades de organización diferentes. Los niveles de tolerancia deben crecer en nosotros, porque muchas veces no entendemos el por qué actúan los estudiantes así, no entendemos por qué nuestros jefes actúan de esa manera, por qué el entorno trabaja de esa manera, y poder ser tolerantes. Estar dispuestos a las preguntas, a muchas preguntas que nos llegan, incluso que nosotros no tenemos respuestas. Poder evidenciar y contar la historia. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos hoy en todas las ramas de las ciencias y de los saberes. Es que vivimos una ahistoricidad, no sabemos qué fue nuestra historia, le preguntamos a los estudiantes cualquier aspecto disciplinar de nuestra historia y no lo sabemos. Incluso muchos docentes podemos caer en eso. Y para poder responder a eso, pues necesitamos ser innovadores.
Y cuando hablamos de la innovación, aquí hay diferentes lecturas y conceptos de innovación. La innovación para mí es poder desarrollar cosas nuevas que impacten a las personas, así no generen un bien económico, sino que generen diferentes beneficios a las personas. Y estas innovaciones también son cortas en el tiempo, es decir, cada vez tenemos que innovar sobre lo que hemos aprendido. Entusiasta con las nuevas tecnologías. Hoy en día no se concibe un docente que no encuentre atracción y motivación en el manejo de las nuevas tecnologías. ¿Y por qué se requiere esto? Porque a los estudiantes les interesa esto, ellos están inmersos en las nuevas tecnologías. Los viejitos como yo, que no somos ni análogos ni digitales, sino que somos una mezcla de los dos, nos cuesta más. Las personas más jóvenes, como probablemente sean ustedes, encuentran una mayor facilidad porque nacieron dentro de la tecnología y el aspecto social. ¿Cómo podemos responder a esas necesidades sociales donde las mismas instituciones educativas pierden cada vez su interés y su reconocimiento? Entonces ponen en un riesgo no solamente a los docentes, sino a la forma como se permite el crecimiento de una nación. Ahora, desde el punto de vista de los estudiantes, la actividad estudiante, entendida como el conjunto de acciones y operaciones, ha de ser vitales en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo los estudiantes hacen para adquirir esos aprendizajes? De seguro son formas diferentes a como nosotros las hacíamos. Para nosotros pueden ser que no son las mejores, que no son eficientes, que no están aprendiendo lo suficiente, pero son las formas como ellos aprenden. El resultado de ese aprendizaje es el fruto de la actividad directa y personal, o sea que ahí estamos incluidos nosotros. Antiguamente nos decíamos que el estudiante era el responsable del aprendizaje. Si usted no estudió, no aprendió. Ahora nos dicen que nosotros debemos estar pendientes de ese proceso de enseñanza y del aprendizaje del estudiante. Hace parte de la actividad en la que estamos involucrados. Las llamadas clases teóricas deben ser participativas, deben proceder en el docente a ser motivador, no deben ser aburridas en palabras de ellos, deben ser clases dinámicas, provocadoras. Y una de las formas como uno lo puede ver es cuando el estudiante dice: oiga, ¿cuándo es que nos volvemos a ver? O no sencillamente, otra vez la clase con ese man, nos vamos a dormir otra vez, porque sencillamente hoy esas habilidades del entorno nos obligan a pensar un poco más en cómo llamamos la atención, que es uno de los grandes retos del estudiante. Cómo los hacemos partícipes de nuestro conocimiento para que ellos crezcan con él. El profesor debe ser generador de material y recursos tecnológicos. Esto es una necesidad. Claro que podemos tomar cosas que están en las redes y demás, pero debemos acondicionarlas para los estudiantes que tenemos. Y los estudiantes son cambiantes. Lo que hicimos en la clase de hoy no nos sirve para el próximo semestre. Debemos transformarlas y aprovecharlas. Cuando uno analiza con los colegas y dice: este grupo es más fuerte que el del semestre pasado, hay que reconocer eso. Cada semestre nos llegan diferentes niveles de los estudiantes. Y eso no quiere decir que cuando hacemos ese análisis estemos antagonizando a un grupo, todo lo contrario, nos muestra las habilidades y los esfuerzos que debemos tener con ellos. Es el apoyo de tener expertos, y es ahí donde esta virtualidad nos ha mostrado. Los profesores pueden ser muy hábiles, tener muchas iniciativas, ser muy innovadores, pero necesitamos de los saberes de otros, como pueden ser los diseñadores. Nos mandan a hacer clases virtuales y a hacer, por ejemplo, mocks, y no tenemos los elementos mínimos para hacerlos, no tenemos un diseñador digital, ni siquiera tenemos el fondo verde, y se quiere que nuestro estudiante sea interactivo con ello cuando no contamos ni con las herramientas ni con la formación respectiva. Entonces es un proceso que costará tiempo, pero que ha llegado y se quedará con nosotros. Esto no desaparecerá cuando la pandemia desaparezca. Llegó para quedarse. El uso del internet no es malo, pero debe aportar al uso de las tecnologías y la información. Entonces es lo que nosotros hacemos. Normalmente utilizamos las TIC, utilizamos las tecnologías del aprendizaje del conocimiento, las famosas TAP. Yo pienso que ahí empezamos a tener falencias. No siempre las estamos utilizando como una herramienta para el aprendizaje, sino para la adquisición de la información, y mucho menos para el empoderamiento y la participación de ellos.
cómo nosotros empoderamos al estudiante y cómo lo generamos participativo. Entonces es ahí donde aparecen las habilidades y donde se evidencia la importancia que tiene un docente con el manejo de las herramientas tecnológicas. Y otro elemento importante que tiene el docente es ser un investigador. El docente no solo se acerca o pasa por la frontera del conocimiento, eso es parte de su deber, pero no de todos. El docente es facilitador de la comprensión del conocimiento. Ese es el primer reto y eso implica investigación. En términos más científicos se conoce como la transposición del saber. Y nosotros tenemos la responsabilidad como mínimo de transponer el saber científico al saber escolar. ¿Qué quiere decir esto? Poder brindarles a los estudiantes en su nivel de comprensión que tiene ese saber científico. Eso es lo primero que hay que desarrollar. Nosotros somos los primeros en poder disminuir el analfabetismo tecnológico. Hace 50, 60 años nuestro país gozaba más o menos de un 30, 40% de analfabetas considerados como aquellas personas que no sabían leer ni escribir. Hoy en día no conocemos el dato de cuál es el analfabetismo tecnológico que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Acceso, uso de redes, acceso al internet, manejo de la información, tener la habilidad de reconocer qué tan verídica es o no la información. Entonces eso nos pone muchísimos riesgos y eso ha salido y se ha mantenido con las famosas fake news, esas noticias falsas, las acciones que se generan, las pocas posibilidades que tienen las personas de actuar ante esto. El docente tecnológico es aquel que reconoce cómo hacer uso de las tecnologías para hacer más eficiente la transposición de los saberes, de acuerdo a las características de los estudiantes que lo acompañan. Eso tiene dos miradas. La primera es cómo reconozco las características de los estudiantes. Si ya habíamos dicho que semestre a semestre cambian esas características, no son los mismos. Hay veces llegan con mejores características y otras con mayores características por potencializar. Y por otro lado, ¿cuál es mi habilidad para el manejo de la tecnología? Suena interesante, pero hay muchos docentes que dicen que no es necesario tener Facebook o tener Twitter, porque ¿eso para qué? Y sencillamente cuando estamos haciendo eso, pues estamos generando una brecha entre el estudiante y los docentes, porque es la forma como ellos se comunican. El docente innovador, cada sesión de clase es diferente. Incluso uno muchas veces tiene el reto cuando tiene en el mismo semestre académico el grupo A y el grupo B, porque como no son iguales, uno tiende a dar la misma información y esa información muchas veces se le traslapa a uno no brindando más, sino quitando porque pensó que lo dio. Entonces muchas veces los directores, los administradores y los gestores académicos deben generar herramientas para que ese dinamismo se dé y se pueda aportar sobre las necesidades que tienen los estudiantes. Y la resignificación del docente se requiere en la formación pedagógica y didáctica. Muchas veces la crítica del estudiante es: ese profesor no tiene pedagogía, ese profesor sabe mucho pero yo no le entiendo nada. Y es ahí entonces donde nosotros debemos tener el poder resignificarnos, de decir: oiga, ese sabe mucho y es capaz de enseñar, porque es para eso lo que estamos en la universidad, para poder facilitar el conocimiento. Y eso me lleva también a una frase que escuché hace algunos años de parte de un doctor, y era que la vocación del docente no es suficiente, el docente se tiene que preparar. La sociedad, información versus conocimiento. Esta relación ha provocado la pérdida del monopolio del conocimiento. Se suele creer que el dato es el conocimiento y eso no es verdad. El conocimiento no es la capacidad de información que tenemos nosotros, sino la capacidad de interactuar con esa información, la capacidad de generar articulaciones y lazos de unión entre cada uno de ellos. El reconocimiento social, como lo he mencionado a veces aquí, se pierde el prestigio ante la sociedad. Antes el profesor universitario era una persona muy reconocida, iba al banco y lo saludaban, y no le ponían problemas para el préstamo. Hoy en día lo miran con duda su actuar socialmente, porque olvidan muchas veces el profesor universitario que es un referente social, y entonces hace mucho daño cuando se pasa de copas y empieza a traslocar en un sitio público o es golpeado o golpea
a alguna persona. Entonces eso genera implicaciones de pérdida social, porque lo queramos o no, somos un referente social y la sociedad nos mira. Las redes muestran como si las cosas fueran todas fáciles y resulta que no es así. Por ejemplo, cuando uno va a YouTube y le dicen haga esto y ve uno que en 3 minutos se pudo hacer y cuando lo va a hacer el estudiante descubre que no es verdad. Hay un conocimiento que se tiene que desarrollar y que tiene un transcurso y una duración. Hay unos que lo pueden hacer más rápido, hay otros que nos cuesta más y debemos demorarnos más para poder encontrar ese conocimiento. Las habilidades en el manejo de las tecnologías han provocado que no existan límites geográficos. Hoy en día, ¿quién no tiene uno como profesor? ¿A quién no tiene como amigo en Europa? Ese es un aspecto importantísimo. Esas redes de conocimiento que uno va haciendo, uno tiene amigos en Europa, sueña uno de pronto, si es que no los tiene, con tener amigos en Asia, en China, y contar allá cuáles son sus accesos, cómo lo están haciendo. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer como dirigente académico es, si yo le pregunto al docente qué contacto internacional me puede entregar, ¿me lo pueden hacer? Si no, quiere decir que hay un proceso, hay una debilidad en la institución, y es que los docentes no tienen movilidad. Y la movilidad es responsabilidad de los dos, tanto de la institución como del profesor. Esa no se da sola, es un compromiso de los dos y con resultados a largo plazo. Las instituciones no pueden creer que con que yo le dé salida a los profesores durante 1 o 2 años inmediatamente voy a crear redes. Estas redes se generan sobre la confianza y el tiempo. Eso nos lleva entonces a pensar en la competencia. Y la definición que uno encuentra de competencia es la siguiente. Son procesos complejos de desempeño. Doctor Luis Frey, me pidió el favor que le avisara a las 10:40. Ahí cumplo con lo que usted me pidió. Listo, vamos ahí ya casi entonces a tiempo. Y ahí había una solicitud respetuosa al profe Espejo, si podía apagar la cámara, por favor. Gracias. Bien, entonces estábamos ya en la definición de la competencia. Entonces, la podemos definir como procesos complejos de desempeño con la idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad. Esto lo dice García y Fajardo en los conceptos de competencia en un modelo socioformativo. ¿Cuándo se considera? Cuando tenemos una articulación sistémica de las actitudes, los conocimientos y las habilidades. Desempeño de habilidades con respecto al análisis y la resolución de problemas. Referencia a la idoneidad en el actuar. Ahí entonces yo cuando estoy haciendo esta charla les digo, oiga, imagínense que estamos acá y le digo, oiga, Pedrito, hágame un favor y reparta los tintos. Me dice, pero bueno, ¿y qué es esto? Estoy midiendo una competencia. ¿Qué hace hacer? ¿Sé hacer el tinto? ¿O me dijeron repartirlo? ¿Y cómo voy a hacer si son 20 o 50 personas? Tengo los vasos. ¿Cuánto tiempo voy a gastar? ¿Se va a enfriar uno el tinto? Eso es una competencia. Poder utilizar los conocimientos que uno tiene, las habilidades y las aptitudes para resolver un problema en un contexto en particular. Para eso entonces miramos que existe el aspecto personal. Entonces ahí se mira en qué parte socioambiental puedo contribuir a la competencia, cuál es mi labor profesional, es decir, qué es en lo que me formé. Yo me formé para hacer tinto o para manejar sistemas de potencia. Entonces ahí uno empieza a encontrar esas diferencias, pero no quiere decir que hay algunas competencias, que hay algunas habilidades que son transversales. Y la parte disciplinaria e investigativa, como profesor, ¿qué investigo? ¿Qué motivo a investigar a los estudiantes? Criterios consensuados, los criterios son de continua construcción. Entonces, ese es un elemento que yo quiero que les quede a ustedes y es que debo en mi actividad académica consensuar. Es decir, le debo pedir opinión a los estudiantes y debo tratar de generar. Pero estos criterios consensuados son con fundamentos, porque si no el estudiante me dice yo quiero 5 y no quiero que me haga evaluaciones. Entonces, existen límites en cuando uno conceptúa con los estudiantes. Por eso muchas veces cuando uno le dice al estudiante vamos a hacer la autoevaluación, todos se ponen 5, porque uno no da los parámetros con que se van a desarrollar.
cuando uno los describe y los pone con claridad y pueden ser verificables, las cosas cambian. Y se deben ver las dimensiones humanas. ¿Qué dimensiones humanas? El saber ser, el saber conocer, el saber convivir. Estos tres elementos se consideran que son fundamentales en toda persona y que todos los seres humanos los tenemos, pero en diferentes niveles. Y lo que nosotros debemos hacer como docentes es potencializarlos. Y esa actuación con los conocimientos que tengo me hacen parte de la vida cotidiana. Y lo más importante desde mi punto de vista es la parte metacognitiva. ¿Qué me hace falta por saber? ¿Qué me hace falta por conocer? Porque en eso se diferencia el sistema educativo al sistema formativo. La educación es cuando yo voy a una institución, pasé el tiempo, de pronto sin aprender, pero sacando buenas notas, y pasé, y entonces obtuve mi título, mi cartón, y eso es la parte educativa. Pero la parte formativa es cómo eso se mantiene y cómo lo utilizo a lo largo de la vida, cómo hace parte de mi forma. Y aquí también aparecen las actividades, qué problemas puedo desarrollar, cómo los soluciona, qué me genera incertidumbre y cómo intento resolverla, cómo comprendo el contexto y cómo genero elementos para mejorarlo. Eso es lo que algunos llaman emprendimiento. Obviamente ese emprendimiento está también basado en aquella mejora económica que uno tiene. Un ejemplo de competencia. Para ser competente en investigación científica se requiere, entonces, primero, un saber ser, un saber conocer, un saber hacer. Y entonces, para el saber hacer, entonces toda persona que se considere científica, entonces realiza proyectos de investigación. Debe saber conocer, entonces tiene conocimientos sobre técnicas, instrumentos y teorías para poder hacer la investigación. Debe saber ser, entonces debe tener perseverancia porque no el experimento se da en el primer instante. Debe ser optimista porque si no se rinde a la primera alternativa, si es pesimista no lo va a encontrar. Y debe tener un aspecto ético, si no el conocimiento científico acabará con los seres humanos. Pero la suma de estos saberes no vuelve a la persona un ser competente en investigación, porque le hace falta un elemento fundamental, que es cómo lo utiliza en el contexto. Se desarrolla la competencia cuando se hace uso de cada uno de ellos, cada vez que enfrenta un problema o se propone lograr un propósito. Es decir, esto no es una receta en donde uno la echa, sino que va apareciendo y uno lo utiliza en el momento que se requiere. ¿Qué elementos tiene una competencia? Entonces, las competencias quedan bien establecidas para un proceso de evaluación cuando cumple por lo menos, como mínimo, con estos dos elementos. Primero, la identificación de la competencia a partir del contexto. En otras palabras, la competencia que desarrollamos en el Instituto de Torino no es la misma que utilizamos en la Santo Tomás o en la UPTC, es necesaria ponerla en contexto. Descripción de los criterios y evidencias esenciales para medir esa competencia. Si yo tengo estos dos elementos, podré valorar y podré evaluar la competencia. Identificación de la competencia. Entonces, primero, identifica el problema en el contexto actual y futuro. Se debe tener claridad en el objeto conceptual, la finalidad y la condición en la referencia. La descripción de los criterios y evidencias esenciales. Entonces, criterios que corresponden a pautas de valoración de los saberes de la competencia. Evidencias son las pruebas concretas que se poseen para la competencia y permiten verificar los criterios. Y es ahí entonces donde nosotros empezamos a tener problemas cuando nos dicen hay que evaluar en competencias, porque muchas veces no podemos generar las evidencias con las que el estudiante aprendió o no aprendió. ¿Por qué? Porque lo referimos al contexto en que nosotros aprendimos. Si estábamos en la clase de cálculo diferencial, nos ponen a hacer la derivada y si no la pudimos hacer nos colocan mala nota, y eso no quiere decir necesariamente que no se tenga la competencia, porque la competencia toca poderla evidenciar y verificar qué era lo que tenía, porque, insisto, todos tenemos competencias y lo que es necesario es desarrollarlas. Para la evaluación, entonces, es necesario hacerla en todo momento, no es de un momento único como en el ejemplo que colocaba ahorita del parcial, sino corresponde a todo el proceso. Y en ella podemos identificar estos tres momentos.
antes del proceso formativo y educativo. La finalidad que tiene esto es determinar el estado y orienta el proceso didáctico. Si nosotros sabemos cuáles son las habilidades que tienen nuestros estudiantes cuando estamos orientando un espacio académico, entonces nos permite saber cuánto le vamos a exigir, qué es lo que podemos entregar y cómo podemos hacerlo durante el proceso. La finalidad que tiene es permitir ajustes y emplear nuevas estrategias. Cuando nosotros hacemos el famoso quiz, no tiene que ver con que queremos rajar porque no asistieron a clase o queremos premiarlos porque hicieron algo bien. Lo que debemos querer hacer es cómo va ese proceso de formación, dónde han quedado dudas y poder identificar la dificultad que tiene el estudiante para podérsela solucionar. Y después del proceso, esta nos permite evidenciar cuánto se desarrolló la competencia, y las competencias pueden cambiar de nivel. Entonces, por eso uno debe tener claro cuáles son los mínimos que se esperan de cada curso. Normalmente es fácil determinar el máximo, el mínimo es un poco más complejo. Y entonces aquí surge una pregunta que nos golpea y nos hace de manera fuerte. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tenemos como docentes cuando un estudiante no logra la competencia esperada? En otras palabras, ¿por qué no lo logró? Cometimos un error, los errores fueron de los estudiantes, y si fueron de los estudiantes, ¿por qué nosotros no nos dimos cuenta? Porque al fin y al cabo nuestra responsabilidad es facilitar ese conocimiento. Y entonces aquí podemos ver un mapa conceptual sobre la evaluación de las competencias, y entonces referidos mediante juicios de expertos. En este momento, ¿quiénes son los expertos? Los docentes, los comités curriculares, los núcleos con que se forman o áreas del conocimiento que estamos trabajando. ¿Basados en qué? En indicadores consensuados. Entonces, los indicadores consensuados no solamente los que colocan los expertos, sino los que logran consensuar con los estudiantes. ¿Referidos a qué? A la dimensión cognitiva y a la dimensión del actuar. No solamente nos debe interesar formar estudiantes que tengan conocimientos, sino que sepan actuar con esos conocimientos. Y esto genera una dimensión actitudinal. ¿Cómo transforma la cotidianidad del estudiante estos conocimientos? ¿Centrado en qué? En el desempeño. ¿De qué? De situaciones simuladas o reales. Y esto nos lleva también a que estos indicadores deben tener como posibilidad de ser vistos tanto en situaciones simuladas como en situaciones reales. En el campo profesional y en el campo social, no debemos olvidar que estos estudiantes que se están formando harán parte de una sociedad y que tienen que contribuir a esa sociedad y al saber profesional. No se pueden separar los dos, y esto implica una investigación continua, tanto de los profesores como de los estudiantes. Si nosotros no logramos generar en los estudiantes un proceso y un interés por estar constantemente actualizados, no habremos hecho bien nuestra labor. ¿Quiénes participan? Los docentes y los estudiantes y los compañeros de clase. Eso es lo que llaman la evaluación 360 grados. Cómo nuestros compañeros de clases generan ese concepto. Y uno muchas veces lo ve, llegan y dicen, no, es que ese es el duro programar. Hay un criterio, hay un juicio de valor por parte de los compañeros de clase. El estudiante, ¿cómo se siente? Yo no soy muy fuerte programando, pero ahí voy a hacer algo. Y los docentes, ¿cómo lo ven? Y con eso generamos un juicio analítico. Como docente tenemos una dura labor de alta responsabilidad, y es generar un juicio sobre el grado de aprehensión de la competencia, es decir, dar un concepto de la aprobación o la reprobación, y para ello nos soportamos ¿en qué? En ser justos, y esa justicia la establecemos con los criterios que decidimos de manera conjunta y las evidencias que se generaron. La finalidad es poder determinar el nivel de dominio de la competencia. Esto es a través de los criterios y las evidencias que se generaron y que se acordaron, determinando logros y aspectos que se deben mejorar. Si nosotros no le podemos retroalimentar al estudiante en qué está débil, pues nunca podrá superar esa competencia, nunca podrá potencializarla. Y esto es lo que se logra asegurando una mejora continua. ¿Y cómo se hace eso? A través de la metacognición, entendiendo esta como en qué debo mejorar, cuál es la meta de mi conocimiento. Y para poder hacer esto, pues se necesita una planeación.
Y esa planeación es uno de los grandes retos que tienen los docentes hoy. Por eso escribo, la planeación del docente del siglo XXI implica cada vez mayor tiempo y dedicación y habilidades administrativas y de gestión, ya no solo al saber disciplinar. Los docentes del siglo anterior dedicaban muchísimo tiempo a su formación disciplinar. Hoy deben requerir un tiempo muy importante a la planeación. ¿Y qué deben planear? ¿Qué competencias se va a evaluar? ¿Qué criterios de la competencia? Las evidencias que voy a generar, cómo voy a poner categorías en el nivel de la competencia, qué indicadores tendré para ello, qué porcentaje de valoración le voy a dar a cada criterio y qué instrumentos voy a emplear. Y entonces aquí les presento cómo hacer una evaluación desde las competencias. Entonces, primero es que no existe ninguna receta, todo lo contrario, está en la innovación del docente y pone a prueba la capacidad de innovación de cada uno de nosotros, evidenciando las habilidades tecnológicas y el reconocimiento del entorno y del contorno de grupos de estudiantes en que nos encontramos, y evidentemente y necesariamente el saber disciplinar que tenemos para eso. Entonces, el marco de referencia donde se desarrollará la actividad académica siempre debe estar referida a la institución donde trabajemos. No es lo mismo trabajar en la UPTC que en la Santo Tomás, que en la Uniboyacá, o que en la Juan de Castellanos o en la universidad que quieran. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen una mirada y un fin diferente. Y entonces es necesario siempre mirar qué quiere esa institución, y eso lo encontramos en el proyecto educativo institucional. Para algunos casos puede ser útil la rúbrica o la matriz, para otros no. Muchas veces se ha satanizado esto, que la rúbrica debe ser para todos los espacios académicos y para cada momento, y eso no es verdad. Sirve para algunos casos particulares, para otros no. ¿Por qué es esto importante mencionarlo? Porque estas matrices de evaluación demandan muchísimo tiempo, no solamente en su elaboración, sino en su calificación, y cuando uno tiene grupos grandes, esto puede disminuir la calidad académica. Los criterios corresponden a las pautas de valoración de los saberes de la competencia. Las evidencias son las pruebas concretas que se poseen para la competencia y permiten verificar los criterios. Los niveles de desempeño de indicadores nos indican el dominio que se tiene sobre la competencia, y los puntajes de la ponderación es un porcentaje por nivel, y la suma nos puede evidenciar el 100%. En otras palabras, estando en el mal expresado, la máxima nota debe ser el 100%. Aquí siempre yo considero que se deben escribir por porcentajes, como lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, ¿qué son niveles de competencia? Entonces, el nivel nulo no presenta evidencias de aprendizaje, no manifiesta interés en el proceso de aprendizaje, desconoce las teorías. Entonces ahí podemos decir, oiga, ese estudiante está nulo, esta aula rasa, no se ha transformado en nada. Inicial o receptivo, hay una recepción y comprensión general de la información, no olviden la palabra información. El desempeño es muy básico y operativo, baja autonomía, tiene nociones sobre el conocer y el hacer. Hay motivaciones frente a la tarea. Uno siempre se enfrenta con los estudiantes que quieren hacer, pero que nunca hacen. El nivel básico, se resuelven problemas sencillos y de contexto. Se tienen elementos técnicos de los procesos implicados en la competencia. Posee algunos conceptos básicos, demuestran interés y compromiso en su aprendizaje. Es autónomo, hay autonomía en el desempeño, no requiere de la asesoría de otras personas o supervisiones constantes. Yo siempre me pregunto si mis estudiantes mandan a hacer las cosas o si ellos las pueden hacer. Se gestionan proyectos y productos. Hay argumentación científica. Se resuelven problemas de diversa índole con los elementos necesarios. Se actúa en la realidad y con criterio propio. Una de las cosas que yo hago cuando no les funciona el proyecto a los estudiantes es la pregunta, ¿por qué no funcionó? Y ahí empiezo a encontrar cuál es el nivel o la carencia que tiene en la competencia. Porque casi siempre preguntamos por qué funcionó. Y muchísimas veces hay cajas negras. Pero cuando no pueden mencionar por qué no funcionó, pues quiere decir que anda en la mala. Estratégico. Se plantean estrategias de cambio en la realidad. Hay creatividad e innovación. Hay un desempeño intuitivo de la calidad. Hay altos niveles de impacto en la realidad.
hay análisis prospectivo y sistémico de los problemas, se tiene un alto compromiso del bienestar propio y de los demás. Entonces, con esos elementos ahora debemos presentarlos en una matriz, y esa matriz es la que siempre debe buscar el mejoramiento continuo. Entonces, uno como docente se debe preguntar si el instrumento que va a evaluar el conocimiento de los estudiantes contiene los contenidos de la asignatura, o voy a evaluar otra cosa, que es donde muchas veces tenemos problemas porque no podemos interrelacionar, por ejemplo, el actuar del estudiante con el saber de la asignatura. Se están evaluando las habilidades, aprendizajes o competencias claves, y estas se han enseñado. En otras palabras, cuando el estudiante llega y dice, no, pues es un ejercicio que él nunca ha hecho en el tablero, entonces ahí hay un problema. Puede ser de parte del estudiante cuando necesita, no ha salido de su nivel básico y no es capaz de asumir un reto de un problema que nunca ha visto. O todo lo contrario, nosotros nunca mencionamos ese caso o nunca pusimos la situación casuística que se podría dar. ¿Se evalúa una sola respuesta o se aportan evidencias suficientes del producto? Respuestas así como proceso y explicaciones. Entonces, cuando uno llega a leer, si el resultado está bien, le coloco 5. Eso no siempre está bien, porque puede ser desde un error de digitación hasta un desconocimiento del proceso, o la simple copia que hizo el estudiante. ¿Se ha realizado una validación de expertos? ¿Qué quiere decir eso? Si yo converso cómo son mis evaluaciones con los colegas, si yo coloco y converso con ellos temas de interés en los procesos que evalúo. Se considera la auto y la coevaluación. Cuando uno le pregunta a los estudiantes, por ejemplo, oiga, ¿y cómo les pareció la evaluación? ¿Estaba muy difícil? Y todos le contestan a uno en coro, sí. Y uno les pregunta por qué, y todos se quedan callados. Entonces eso quiere decir que no hay una autoevaluación por parte de ellos y por lo tanto no hay mejoras. Y la coevaluación aparece cuando los estudiantes dicen, yo intenté hacerlo por este lado, pero no se podía porque aquí se presentaba tal situación. Entonces ahí son aportes importantes. Las situaciones o los instrumentos de evaluación son importantes para el currículo. Si yo no logro retroalimentar esto con mis colegas en el mismo programa, pues nunca cambiará el programa y siempre seguiremos con esas viejas prácticas que pueden llegar a ser nocivas. La gente del siglo XXI se preocupa por determinar si responde con criterios de calidad, es decir, no solamente si hacemos las cosas bien, sino que si estamos agregando calidad a lo que hacemos. Y para esto debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Están bien definidas las categorías y los criterios de evaluación? En otras palabras, ¿estoy siendo un profesor muy duro o muy facilongo? ¿Está bien las diferentes de los niveles progresivos de desempeño? Es decir, si yo solamente hago una evaluación, ¿cómo puedo identificar si los estudiantes fueron progresando paulatinamente o si fue por generación espontánea que todo lo aprendieron? La matriz es pertinente para el contexto y población de los estudiantes, entonces siempre debo reconocer, y es muy difícil hacer esta tarea, porque cuando tengo grupos muy diversos, heterogéneos, pues empieza uno a mirar si el contexto era apropiado. ¿Cómo voy elevando el nivel de ese contexto? El evaluador introduce criterios implícitos, sesgos subjetivos y personales. Entonces muchas veces las personas llegan y le dicen a uno, oiga, es que yo no miro la cara de quien estoy evaluando, yo evalúo para todos iguales. Y entonces ahí se empiezan a cometer errores, porque es que el conocimiento es subjetivo y la evaluación, por más objetiva que queramos hacerla, nos debe dar resultados de las personas. Puede que una persona haya sacado 3 y escasamente pasó, pero sus esfuerzos fueron mayores porque tenía menores bases para poder llegar allá. Y eso se reconoce no solamente con la nota, sino con la posibilidad que va a poder ser mejor el día de mañana. ¿Cómo podemos organizar la matriz? Entonces aquí tenemos una matriz donde tenemos el criterio. Criterios a tener en cuenta para la evaluación de competencia. Las evidencias son las pruebas para evaluar los criterios. Nivel inicial y respectivo. Vamos a colocar indicadores para cada uno de ellos y una valoración. Y el instrumento. ¿Qué voy a emplear? ¿Una exposición? ¿Un laboratorio? ¿O qué elemento voy a emplear? Entonces aquí vamos a colocar un ejemplo ya finalizando, que es normalmente desarrollado por Tobón. Entonces aquí el criterio ¿cuál es? Argumento los diferentes componentes del concepto problema.
dando definición, clasificación, características centrales, ejemplos y diferencias. Esa última parte donde dice dando definición, clasificación y características es lo que nos permitirá dar el nivel de la competencia. Las evidencias va a ser una cartografía conceptual. Para el nivel tiene ideas vagas respecto a los problemas sociales, solamente tiene ideas. Para el nivel inicial tiene nociones del problema social y de su importancia. Para el nivel básico describe conceptos del problema social con sus componentes. Para el nivel autónomo argumenta el concepto de problema social en el marco comunitario. Y para el nivel estratégico argumenta un concepto propio del problema social en el análisis social y el desarrollo humano. Entonces, si yo ya logro tener esos componentes y esos niveles, pues les puedo poner una valoración, es decir, de dónde va a sacar la nota. Entonces, coloco diciendo que la nota máxima será 5 y la nota mínima es 1. Si esa es mi escala de valoración, yo digo, oiga, lo más alto que puede sacar el estudiante cuando he logrado determinar que tiene un nivel nulo es 1.9. Si tiene un nivel receptivo, lo más alto que puede sacar es 2.9, que eso correspondería al 40%. Si es un nivel básico, entonces lo más alto que podrá llegar será 3.9. Si es un nivel autónomo, lo más alto que podrá llegar a sacar es 4. Y si tiene un nivel estratégico, lo más alto que llegará a sacar es 5. Y dense en cuenta que lo expreso en términos de porcentaje, porque ahí tengo el rango para moverme, porque como docente entonces ahora tengo que tener elementos para decirle por qué sacó 4.5 y no sacó 4.3. Entonces es importante poderle decir eso al estudiante y asimismo poderle evidenciar que no se trata de una pregunta mal respondida, sino de un proceso mal desarrollado. A manera de síntesis, la evaluación incluye al estudiante, al docente y a la organización. Aquí se rompen algunos de los criterios que traíamos del siglo pasado, y era que el estudiante era el único responsable de la evaluación. La evaluación debe incluir e integrar lo cualitativo y lo cuantitativo. No es suficiente con evaluar lo cuantitativo, que nos dé el número, que nos indique el proceso. Debemos poder percibir cuáles son las cualidades que transformaron a ese ser, a esa persona, frente a ese proceso de evaluación. Los estudiantes deben participar de forma estratégica en el aprendizaje y la evaluación, por eso decimos que debe ser consensuada, y consensuada no quiere decir que porque los estudiantes son más y uno como profesor solamente uno y que hacemos democracia, no, hay criterios que le ayudan a uno a determinar, listo, vamos a hacer una exposición y la exposición tiene estas características, y por ejemplo la exposición se presenta en el expositor que yo quiero, no en el que quiere el estudiante porque se divide. Entonces hay cosas que se pueden negociar como hay otras que no. La evaluación no es un momento, debe acompañar todo el proceso de evaluación y de formación. Entonces no son solo momentos únicos, sino que se dan a lo largo de todo el proceso. Muchas gracias. Ingeniero Jairo, doctor Jairo, quedo a su disposición. Doctor Luis Frey, muchas gracias por sus aportes, una perspectiva bastante interesante que nos aporta. Voy a revisar en el chat a ver si de pronto hay preguntas, a ver, vean un par de comentarios, a ver, pero no veo si... Aquí yo estoy leyendo uno que casualmente lo vi. Llega y me preguntan, ¿por qué los estudiantes tienen que ser permanentemente motivados? Es una condición de los seres humanos y más de la cosmovisión que tienen ahora, porque muchas veces ellos sienten que eso no sirve para nada, porque sus familiares o lo que ellos ven en su entorno no representa nada. Entonces llegan y dicen, no, eso la instrumentación a mí no me sirve porque solamente mi área de conocimiento van a ser las comunicaciones, yo me voy a desarrollar en las comunicaciones. Y cuando ellos descubren que necesitan información básica y fundamental de la instrumentación, entonces perciben eso. Muchas veces
por ejemplo, hablando de las comunicaciones y la parte de la instrumentación o el control, aparecen los primeros años de formación y no en el momento en que el estudiante elige. Entonces llega y dice el estudiante, yo me voy a ir por el área de instrumentación cuando nunca ha conocido nada de las comunicaciones. Entonces es ahí donde el docente debe ser un permanente motivador de su profesión y de su alcance. De ahí la responsabilidad de los profesores de ciencias básicas. Yo pienso que a veces les damos muy duro y es porque ellos deben ser profesionales cada vez con mayores competencias en el sentido de que deben entender el alcance de las disciplinas. Si yo estoy enseñando cálculo en ingeniería civil, mis ejemplos tienen que estar relacionados con eso. Si lo estoy haciendo en ingeniería electrónica, debo percibirlos, pero además de eso deben ser convergentes para los dos. Eso entonces hace un ejercicio muy importante en las competencias que tienen que tener los profes de ciencias básicas. Bueno, ahí yo tenía una anotación y bueno, digamos que a veces el mensaje que hemos recibido en estos días es tenemos que motivar al estudiante y bueno, digamos que parte de la explicación está en que en la medida que generemos sensaciones en el aula, pues digamos que el aprendizaje va a ser mejor y la memoria a largo plazo pues va a captar más cosas. Pero había otro comentario más adelante en el chat y decía, bueno, pero y a nosotros, profesores, ¿quién nos motiva? O sea, nosotros nos automotivamos, debemos ser apasionados con lo que hacemos y eso ya es suficiente, o sea, claro, debe haber como un equilibrio porque si no hay motivación en los dos lados, pues es difícil. Claro, ¿no? Y los docentes necesitamos motivaciones y motivaciones continuas. Hay veces yo pienso que más que los estudiantes, porque los estudiantes tienen una meta final que es titularse y sueñan con ir a trabajar, pero uno cuando ya ha logrado esas metas, entonces uno dice, ¿y cómo me motivo? Uno tiene motivos personales, que es la familia, poder tener algunas cosas que faciliten su calidad de vida, pero al interior deben tener uno equipos de trabajo. Uno siempre en la institución debe tener alguien con quien converse, con quien sueñe, y es ahí donde aparecen los proyectos de investigación. Y no quiere decir que la administración no participe. Por eso todas las instituciones se deberían preocupar, sé que no lo hacen todas, por cómo motivo a mis docentes, cómo selecciono cuál fue el mejor de los docentes y qué le voy a ofrecer para eso. Muchas veces uno piensa que no, que eso le vale mucho a las instituciones, y yo pienso que no, que hay que ser más estrategas. Uno no siempre quiere dinero. Uno como director, como gerente administrativo, uno podría decirle, oiga, mire, tiene este viaje para que vaya a San Andrés. Eso debe generar un estímulo. Y cuando se fue para San Andrés no solamente era tener playa y mar, sino que allá debió reflexionar su proceso educativo. Yo a mis compañeros les digo una cosa, y es cuando uno pasa la aduana, cuando uno pasa una frontera, se transforma como docente, porque empieza a reconocer muchas otras cosas. Entonces la motivación sí es necesaria, tanto por los compañeros de uno como la personal, pero la administración tiene muchísimo que ver. Aquí encontraba voy a interrumpir al doctor Jairo, esta que me pareció interesante, la profe Miriam Rodríguez. Una inquietud, ¿es posible pensar que los docentes somos responsables de formar centrados en competencias duras, en menoscabando las carreras que forman en competencias blandas? Profe Miriam, yo no creo que uno solamente deba formar en competencias duras. Uno también es parte de formar en esas competencias blandas y uno lo debe manifestar. Por ejemplo, cuando hay diferencias entre un estudiante y uno, por ejemplo, por una nota. Entonces, uno nunca debe perder el control. Pero ¿por qué piensa que su nota es mala? Siempre argumentando. Uno no dejarse yendo a la desesperación que tiene el estudiante, sino argumentándole y mostrándole que si se piden bien las cosas, es posible obtenerlas. Yo soy de los que pienso que todo es negociable, menos la ética. Entonces uno llega al estudiante que le dice, no, pero 5 puntos no alcanzamos a hacerlo. Bueno, entonces 4, pero yo escojo cuál es el que no. Y si uno ve el otro aspecto, entonces, bueno, respondan 4 de los 5 que tienen. Eso facilita la formación y tiene que ver con el mundo donde las personas se van a desarrollar. Porque normalmente los ingenieros somos vistos como personas cuadriculadas, que no somos flexibles, que somos autoritaristas, pero cuando uno muestra esa facilidad al estudiante, es diferente el ser amigo al ser compinche.
No, uno puede también escuchar al estudiante, tener lazos de familiaridad, pero como diría por ahí un amigo, cada lobo en su estaca. ¿Qué quiero decir con eso? Oiga, yo también como profesor tengo problemas, yo también tengo necesidades, pero soy capaz de ver lo suyo. Yo creo que normalmente lo hacemos cuando el estudiante dice, uy, es que me colgué en el trabajo, ¿será que podemos? Cuando uno les escucha sus argumentaciones, pues uno puede tomar la valoración, porque uno llega y dice, estos muchachos están argumentando bien. Entonces, uno está contribuyendo a esas competencias blandas en su actuar profesional. Siga, profe Jairo. Listo. Digamos, alrededor del tema de las competencias blandas, pues yo he encontrado recientemente que hay una en particular que es la inteligencia emocional, que marca la diferencia en los grandes líderes a nivel global. Bueno, digamos que hay otras más que tú mencionaste dentro de los profesores, como la innovación, el entusiasmo, creatividad, bueno, entre otras. Digamos, yo tengo esa inquietud, es cómo sembramos esas competencias, digamos, tienen que haber cursos especiales o dentro de nuestro desarrollo de las materias debemos hacerlo, y cómo nosotros nos capacitamos para poder como construir esas competencias blandas que pueden marcar la diferencia, digamos, en nuestros graduados. Profe, ahí yo intento responder diciéndole que todos tenemos competencias. Lo que pasa es que unas competencias uno las tiene más desarrolladas más que otros. Entonces, por ejemplo, la tolerancia. Entonces, como docentes debemos ser muy tolerantes, pero el estudiante también lo debe ser. Y uno, ¿cómo enseña la tolerancia? Con el ejemplo. Entonces, uno muchas veces se puede salir de casillas y dice, hasta aquí llegó la clase, entonces me sacaron la piedra, no pudieron hacer silencio, bueno, la situación que haya sido. Entonces, uno dice, ¿cómo hago eso? ¿Cómo aprendo yo a también ser tolerante? Pues hay algunos cursos de formación, pero normalmente eso ya está en uno, y uno sí necesita formarse en cursos que le brinden a uno eso. Por ejemplo, a los que les gusta la yoga, entonces ellos tienden a ser más tolerantes porque logran desarrollarse en eso. Pero no, yo no pienso que uno tenga que hacer un curso de tolerancia, nivel 1, nivel 2, y con eso uno aprendió la tolerancia. No, porque las competencias son un conjunto de acciones que se presentan en los contornos. Y eso no quiere decir que el que sea muy tolerante en un momento no le van a sacar la piedra y estalle, no, todo lo contrario. Es cómo logramos encontrar nuestros desfogues. Uno se peleó allá con la señora en la casa y entonces llega y dice, no, yo voy a arreglar el jardín, me voy a montar bicicleta. Bueno, la acción que tenga con la cual logra solucionar sus defectos. Un elemento que sí debemos practicar muchísimo y que marca es la comunicación. Cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos ven nuestros estudiantes. Oiga, ese es el profesor bravo, ese tiene una pinta de bravo, pero cuando uno lo conoce puede conversar con él y es un tipo bueno. Entonces, esos son elementos que le ayudan a uno como docente y que van transformando al estudiante. El estudiante que sabe actuar con prudencia es el que ha logrado desarrollar sus competencias. No sé, profe, si con eso le contesto. Sí, digamos que he tenido la oportunidad en capacitaciones de preguntarle a las personas y siempre pues, se llega como a esa conclusión. Hay otras un poquito más largas, yo creo que tú las puedes ver ahí, tal vez, para... Sí, estoy mirando varias, estoy tratando de elegir alguna porque alguien me decía, me deja ver el mapa conceptual, la presentación se la envié al ingeniero Eduardo Avendaño y creo que quedó grabada. Si alguien la necesita, pues con el mayor de los gustos. ¿Por qué las teorías pedagógicas de las exposiciones están inmersas en las teorías administrativas y muy pocos hablan de los contenidos del manejo de los tiempos? ¿Será que se puede tener un docente solvente y actualizado en una materia si dedica la mayoría de su tiempo en tareas administrativas? ¿No creen que las teorías pedagógicas se han embarcado en un mundo de tramitología? Bueno, esas son preguntas difíciles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque muchas veces, cuando uno está en una institución privada, la labor administrativa, créanme, que es mucho más densa. Allá normalmente uno no tiene 2 ni 3 materias, sino que puede tener 4 o 5 materias, donde hay poco tiempo de evaluación, donde hay poco tiempo de preparación de clase y muchísimo por qué responder a lo administrativo. Cuando uno mira de pronto
el sector público, ¿no? Y solamente tiene 16 horas de clase a la semana, yo tengo 24, le dicen a uno unos y otros. Entonces, no, debe ser un punto de equilibrio. Cuando uno llega y dice que debe tener la planeación, en esa planeación implica también la preparación de clase. En la preparación de clase también quiere decir cómo voy a evaluar, cómo voy a pensar y cómo voy a hacer mis procesos de retroalimentación para saber si los estudiantes están verdaderamente aprendiendo. Porque el concepto de pedagogía tiene que ver es con qué hago para que los estudiantes logran adquirir un conocimiento. La didáctica es qué estoy haciendo para que ese aprendizaje quede dentro de ellos. Y indudablemente lo ideal sería uno tener por ahí 2 materias, poca carga administrativa, tiempo para evaluar, tiempo para hacer evaluaciones, tiempo para investigar. Pero no es el mundo en que estamos. Es un mundo que tiene unas realidades donde los docentes tienen que responder por procesos de calidad, por construir documentos, por todo ese tipo de cosas. Entonces es encontrar ese equilibrio. Los directores y los gestores académicos tienen un reto muy importante y es poder identificar en qué el docente es fuerte. Si yo tengo un docente que es muy fuerte en investigación, pues debo tratar de proyectarle el mayor de los tiempos en esa investigación. Y investigar no solamente es en lo que quiero, sino en cómo me genera las evidencias para poder evidenciar la calidad que se tiene en esos procesos. Entonces eso que llamamos tramitología, de pronto es un proceso que se requiere y que puede ser optimizado. Yo en la actualidad dirijo una oficina, tengo que dirigir a unos compañeros que son los de calidad, y los de calidad son los que generan los formatos que todos odiamos. Entonces, si no se explica por qué hay que diligenciar ese formato y tratar de motivar a esa persona que hace los formatos, que sean lo más sencillo de hacer, que sean pertinentes, que no sean para llenar informes solamente, sino que generen un proceso, entonces es donde uno ve la diferencia, ¿no? Donde uno puede ver el avance que se genera. ¿Por qué? Porque nosotros somos temporales en el tiempo y las instituciones son más permanentes, y eso hace que debamos evidenciar cómo crecen las instituciones. Por eso decíamos que ahora esos son los retos que le implican a los profesores del siglo XXI. Antes no se hacía. Y ahora, si eso no me gusta, pues existen otro tipo de figuras. Por ejemplo, yo soy de los amigos de los profesores catedráticos, pero no el profesor catedrático que dicta en una y en otra en la universidad, sino aquel profesor catedrático que, por ejemplo, está en el sector industrial o en un proceso muy, muy específico y le puede aportar a los estudiantes. Pero no deben ser la mayoría de los docentes de un programa. Un programa debe tener el suficiente número de docentes, no solamente para aumentar los espacios académicos o asignaturas, sino para poder evidenciar y responder por la calidad que tiene el programa. No sé si con eso respondo esa pregunta, estoy tratando de mirar que hay otras muy interesantes. Bueno, hay cosas para comentárselas al ingeniero Eduardo, que dice sería importante un diplomado. Los docentes están obligados a llegar a un acercamiento cuando un estudiante se aísla y baja su rendimiento en las actividades de clase. Uno debería poder evidenciar cuál fue el estudiante que bajó su rendimiento, porque uno muchas veces tiene en el radar es al que le va mal, y al que le va bien, pues como siempre le va bien, pues uno no, como que uno no está en el radar de uno. A ellos también hay que mirarlo y estarlo también en el radar, porque está la otra posición. ¿De qué me sirve ser bueno en la universidad si nadie me lo reconozco? Si me va igual o peor que al que le iba mal. Entonces hay que estar pendientes y ese radar nos debe llevar información. Yo pienso que uno como docente debe poder caracterizar a sus estudiantes, tarea que no es fácil. Por ejemplo, uno poder decir, oiga, este muchacho le queda muy difícil tener conectividad, pues está ahorita en un pueblo donde no hay internet, sus recursos económicos son muy limitados. Conversábamos hace unos días con el doctor Eduardo Avendaño y llegamos y decíamos que es muy diferente la institución pública de la privada, porque parecería ser que todos los estudiantes de la privada tienen el acceso al internet y tienen portátiles, y yo le decía, no, nos ha tocado inventárnoslas para hacer seguimiento. Podemos decir que tenemos un 10-15% de estudiantes que no tienen acceso a la conectividad. Yo me imagino que en la institución pública es mayor, y eso no quiere decir que podamos darle solución, pues intentan dar soluciones, y muchas veces el profesor dice, y eso sí verdaderamente me identificará que ese estudiante lo hizo o no lo hizo,
Entonces es una tarea muy difícil, pero en términos generales sí podemos identificar a nuestro estudiante y tratar de conocer las razones, porque es ahí donde está nuestra labor formativa. Cada vez los chicos son más jóvenes. Allá en la universidad donde trabajo, lo normal es que lleguen entre 15 y 16 años, me imagino que es común para ustedes, con muchas debilidades en la parte psicológica, en donde son muy fácilmente seducidos a la drogadicción, al alcoholismo, a otras series, y muchas veces necesitan es una palabra de apoyo y decirles sí se puede, usted tiene la fortaleza. Entonces pienso que uno como profesor sí debe tener esa habilidad. Bueno, Otra pregunta. Bueno, ahí hay una que habla del acercamiento, digamos que nosotros ahorita estamos en una coyuntura y estamos tratando de iniciar actividades, entonces de pronto una recomendación de cómo generar esa confianza en este momento con los estudiantes. Miren, yo pienso que la confianza no es una cosa que se exige, es algo que se genera. Algunas prácticas muy cotidianas y que no demandan mucho de cada uno de nosotros es preguntarles a los estudiantes cuando uno tiene ese encuentro y decirles, oiga, chachos, ¿cómo les fue en el fin de semana? Por ejemplo, ahorita que se supone que es el Día de la Madre, pudieron saludar a su mamá, ¿cómo les fue? Darles unos minutos y tratar de generar en ellos el espacio. Como decir, no, me tocó solamente llamar a mi mamá porque no, con esta lejanía y le tenía pensado ya con qué, pero no se pudo. Cosas de la realidad que uno vive y de ser humano. Entonces ellos probablemente, habrán unos que no digan mentiras a uno, habrán otros que se queden callados, habrán unos que digan ya ese entre comillas, sapo, ¿qué le interesa de lo que me pasó a mí? Pero se va generando ese lazo en donde me coloco primero yo como humano y luego como ellos. Y preguntándoles, oiga, están muy colgados de trabajo, si les ha rendido, qué dificultad han tenido. Son procesos que a las personas, que a los seres humanos les interesa, que se fijen no solamente en el saber disciplinar que me está dando, sino que los considere uno importantes a ellos. Eso genera cambios importantes en las actitudes de los estudiantes y uno puede enterarse de muchas cosas y en la medida en que uno puede, se las soluciona. Entonces uno puede, por ejemplo, en la universidad logramos identificar, por ejemplo, muchachos que son de zonas muy lejanas y que estaban solos y que prácticamente solamente tenían una comida al día. Y pues se habló con los docentes y se les intentó llevar un mercado pequeño, cosas de ese estilo, porque uno decía, ¿quién se iba a imaginar que esa persona tuviera ese problema? Entonces, cosas de ese estilo. Como hay otras que no se pueden solucionar, había uno que estaba que quería un permiso para que lo dejara viajar, pues eso no está en potestad de la universidad. Entonces, sí es importante eso, ese diálogo con las personas, entrar, saludarlos, preguntarles cómo están, cómo está su cotidianidad. Una pregunta que yo siempre les digo, ¿ya se pelearon con los de su casa? Entonces me dicen, ¿y por qué nos pregunta eso? Les digo, porque es que ahora estamos encerrados en la casa cuando antes estábamos menos tiempo en la casa, nos la pasábamos más tiempo en la universidad, pasábamos 15, 18 horas en la universidad y ahora pasamos todo el tiempo en la casa y eso genera dificultades. Entonces, sí son procesos, profe Jairo, que se deben hacer y que no nos demandan grandes cosas, sino hacer lo que hacemos como personas, como seres humanos, y nos referimos a ellos como colegas que van a hacer. Perfecto, Luis Freddy. Yo no encuentro más preguntas en el chat y pues no sé si alguien quiera formular alguna pregunta para cerrar o algo. Y de antemano, pues le agradezco mucho, profe Luis Freddy, y también